no siempre gana el mejor. Y si todavía crees que la vida premia automáticamente al más justo, al más noble, al más sacrificado, estás viviendo en un cuento infantil que el sistema escribió para mantenerte dócil. A ti y a todos los que, como tú, aún creen que el mérito es una escalera directa al éxito. ¿Quieres saber la verdad? La mayoría de quienes hoy ocupan la cima no llegaron allí por su bondad, ni por su esfuerzo inmaculado, ni por su moral intacta. Llegaron porque entendieron algo que tú aún te resistes a aceptar: este mundo no funciona con justicia, funciona con poder. Y eso duele. Duele profundamente porque has invertido media vida creyendo que si hacías lo correcto, si eras leal, si trabajabas con ahínco, eventualmente alguien reconocería tu valor. Lo que hiciste, sin darte cuenta, fue encerrarte en una jaula dorada, decorada con palabras hermosas como ética, disciplina y honestidad, mientras afuera los jugadores reales, los que entienden cómo se mueve el tablero, hacían sus jugadas sin pedir permiso. Y ganaban. ¿Te suena familiar? ¿Ves a mediocres en puestos de poder? ¿Observas a corruptos al mando? ¿Contemplas a manipuladores recibiendo aplausos? ¿Y tú, con tu rectitud, mirando desde la grada, aplaudiendo al mismo sistema que te ignora? ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque confundiste bondad con estrategia. Porque pensaste que ser buena persona era suficiente y olvidaste aprender cómo funciona realmente el poder. Friedrich Nietzsche lo vio claro hace más de un siglo: no estamos hechos para la obediencia ciega ni para el sacrificio constante sin propósito. Estamos diseñados para conquistar, para afirmar nuestra voluntad, para dejar de seguir reglas impuestas por una moral que solo beneficia a quienes ya están en el poder. El poder, para Nietzsche, no es maldad, es necesidad, es vida. Y quien no lo comprende, inevitablemente queda atrás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué quienes siguen todas las reglas rara vez cambian el mundo? Porque las reglas fueron diseñadas precisamente para mantenerte controlado, para que no pienses demasiado, para que no cuestiones, para que obedezcas sin chistar. Mientras tú te preguntas ansiosamente si estás haciendo lo correcto, otros ya están 20 pasos adelante, tomando decisiones, moldeando el mundo a su antojo. No porque sean inherentemente mejores, sino porque dejaron de pedir permiso. Aquí está la raíz del problema: te enseñaron sistemáticamente a temer al poder. Te dijeron que ambicionar era malo, que el ego debía ser aplastado, que el deseo de destacar era arrogancia. Y lo aceptaste como verdad moral absoluta, sin darte cuenta de que esa moral fue construida específicamente para mantenerte dócil. La moral tradicional es una jaula disfrazada de virtud. Y tú sigues dentro, voluntariamente. Mientras tanto, los verdaderos jugadores rompen esas cadenas sin remordimiento. No porque sean malvados, sino porque entendieron algo esencial: para avanzar en un mundo competitivo, no basta con ser bueno. Hay que ser inteligente, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo destruir. Sí, destruir. Porque a veces, para construir algo propio, hay que romper lo que nos ata. Nietzsche no admiraba al obediente. Admiraba al que creaba sus propias reglas. Al Übermensch, ese ser humano que no se deja guiar por la masa, que no vive para encajar, que no teme destacar. El que no busca desesperadamente aprobación sino autenticidad. El que no se adapta pasivamente al mundo, sino que lo desafía activamente. Y aquí viene la parte que incomoda: ese tipo de persona no es siempre el más querido ni el más comprendido. A veces es rechazado, odiado, atacado, porque su sola presencia perturba el orden establecido. Porque cuando alguien camina con firmeza, los inseguros tiemblan. Porque cuando alguien brilla con luz propia, los demás sienten que su oscuridad se hace más evidente. Pero ese rechazo es parte inevitable del camino. Si no molestas a nadie, es porque aún no has dicho nada verdaderamente importante. Si todos te aplauden unánimemente, es porque no has desafiado a nadie. El éxito real no viene de complacer, viene de impactar, de incomodar, de romper estructuras, de construir algo tan auténticamente tuyo que el mundo no tenga más remedio que prestar atención. Y eso no se consigue siendo simplemente bueno. Se consigue entendiendo cómo funciona el poder, aprendiendo a jugar sin perder tu esencia, pero dejando de ser ingenuo.
Porque la ingenuidad es un lujo que este mundo simplemente no perdona. Pregúntate con honestidad brutal, ¿cuántas oportunidades has perdido por miedo a parecer arrogante? ¿Cuántas veces has frenado tu ambición para no incomodar? ¿Cuántas veces has cedido espacio a alguien menos capacitado solo porque tenía más presencia, más contactos o más astucia? Eso no es humildad. Es rendición. La competencia no es una elección, es un hecho innegable de la existencia. Y si no compites conscientemente, no sobrevives. Y no me refiero a competir con odio, con rencor, con destrucción ciega. Hablo de competir con estrategia, con visión, con inteligencia. De entender el tablero y mover tus piezas con intención clara. Porque si tú no juegas activamente, ten por seguro que alguien jugará contigo como pieza. Mira a tu alrededor con ojos realmente abiertos. Observa bien, la mayoría de las personas verdaderamente exitosas no están donde están por ser las más brillantes o virtuosas. Están ahí porque entendieron cómo funciona el juego. Porque se aliaron cuando debían, se distanciaron cuando fue necesario, callaron cuando era conveniente y hablaron cuando sabían que su voz sería un arma efectiva. Y no es cinismo. Es realismo. El éxito no es para los puros de corazón que esperan pasivamente justicia divina. Es para quienes saben cuándo actuar, cómo moverse y cuándo desafiar las reglas que otros no se atreven siquiera a cuestionar. ¿Quieres vivir una vida mediocre? Sigue esperando ingenuamente que la bondad te abra todas las puertas. ¿Quieres avanzar de verdad? Aprende a usar el poder. No para destruir, sino para construirte, para forjar tu propio camino sin depender desesperadamente de la validación ajena. Porque aquí va una verdad brutal, la validación externa es una droga peligrosa. Cuanto más la buscas, más te alejas de tu esencia. Cada aplauso que necesitas te encadena un poco más. Cada opinión que te afecta profundamente te aleja de tu propósito auténtico. Y mientras tú te desvives por ser aceptado, otros se dedican a construir su imperio en silencio, con determinación implacable. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Deja de vivir para agradar. Deja de actuar según lo que otros esperan de ti. Crea tus propias reglas. Sé fiel a tu visión, incluso si a otros les incomoda. Porque el éxito verdadero, el que no depende de aplausos fugaces ni de apariencias, solo se alcanza cuando dejas de vivir con miedo paralizante. La moral impuesta externamente es una prisión invisible. Te dice que seas obediente, que no cuestiones, que te conformes con lo que te toca. Pero dime con sinceridad, ¿cuántos obedientes han hecho historia? ¿Cuántos sumisos han cambiado verdaderamente el mundo? La historia está escrita por los que se atrevieron. Por los que desafiaron. Por los que se negaron firmemente a vivir bajo las reglas arbitrarias impuestas por otros. ¿Quieres ser uno de ellos? Entonces deja de esperar. Deja de pedir permiso constantemente. Elige la incomodidad consciente. Elige la autenticidad radical. Elige el poder. Pero no el poder que aplasta. No el que corrompe el alma. Hablo del poder interno, el que nace cuando sabes exactamente quién eres y dejas de pedirle desesperadamente al mundo que te lo confirme. El que no necesita demostrar nada porque se basta a sí mismo. Ese es el poder que Nietzsche admiraba. El que libera. El que transforma. El que te convierte en verdadero dueño de tu destino. Y no será fácil. No lo será porque cuanto más fuerte te vuelves, más resistencia encontrarás inevitablemente. Porque los débiles de espíritu suelen odiar a los fuertes. Porque los conformistas temen instintivamente a quienes se atreven a desafiar el orden establecido. Pero si soportas esa presión, si aguantas el juicio externo, si sigues adelante pese al ruido de los mediocres, te harás prácticamente imparable. Así que la pregunta no es si quieres tener éxito, todos lo quieren superficialmente. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ser ingenuo? ¿Estás dispuesto a aprender realmente cómo funciona el poder sin perder tu esencia? ¿Estás listo para dejar de ser mero espectador y convertirte en protagonista de tu propia vida? Porque el éxito no se regala, se toma. No se suplica, se construye. No se hereda pasivamente, se forja con determinación. Y tú llevas demasiado tiempo esperando.
Es hora de moverte. Es hora de actuar. Es hora de dejar de ser simplemente bueno y empezar a ser fuerte. Fuerte de verdad. Fuerte como quien ya no necesita permiso. Como quien ya no busca aprobación desesperadamente. Como quien simplemente decide ganar a su manera, con su visión, con su poder auténtico. Y aquí es donde entra otro concepto que casi nadie se atreve a mirar de frente, la manipulación emocional. Sí, eso que tanto temes, eso que detestas en otros pero que ignoras cuando ocurre silenciosamente contigo. Porque la sociedad no solo te enseñó a obedecer, también te entrenó metódicamente para sentir culpa cada vez que deseas algo diferente. Te programaron para que sientas vergüenza si te atreves a querer poder, si decides jugar estratégicamente, si eliges no ser el mártir sacrificial de siempre. Te enseñaron sistemáticamente que la ambición es un defecto moral, que el ego es un enemigo a vencer, que destacar es una especie de traición al colectivo. Y te tragaste ese veneno con una sonrisa complaciente. Cada vez que postergas tus decisiones por miedo a parecer egoísta, estás bajo esa manipulación invisible. Cada vez que eliges el camino seguro porque el arriesgado te haría ver como alguien demasiado ambicioso, estás siendo dirigido. No por un tirano visible, no por un jefe autoritario, sino por algo mucho más sutil y peligroso, el condicionamiento colectivo. Una red intrincada de ideas disfrazadas de moral que te encierra en un bucle invisible del que pocos escapan. ¿Y sabes cuál es la mayor ironía de todas? Que muchos de los que te dijeron incesantemente que seas humilde, que no destaques, que no seas demasiado, fueron precisamente quienes usaron esa narrativa para mantenerte por debajo. Porque en el momento en que te atrevas a cuestionar todo eso, en ese preciso instante, empiezas a ser una amenaza para el orden establecido. Y las amenazas no se toleran. Se silencian de mil formas sutiles. ¿Te das cuenta del juego perverso? Te dijeron que ser fuerte era ser cruel, que tener poder era ser corrupto, que usar tu voz plenamente era arrogancia. Pero lo que realmente estaban haciendo era desactivarte sistemáticamente. Quitarle filo a tu voluntad. Convertirte en alguien manejable, predecible, inofensivo. Porque alguien que no desea nada profundamente, que no lucha por nada con pasión, que se conforma con lo justo, es absolutamente perfecto para mantener el sistema funcionando sin alteraciones. No molesta. No exige. No transforma. Solo obedece fielmente. Y mientras tú sigues con ese peso opresivo encima, intentando encajar en un molde que nunca fue realmente tuyo, hay otros que, sin culpa, sin vergüenza, sin pedir perdón constantemente, están construyendo imperios sobre los restos de tus dudas. Están ascendiendo silenciosamente mientras tú te debates angustiosamente entre lo que genuinamente deseas y lo que crees que deberías querer. Pero aquí va algo que casi nadie se atreve a decirte frontalmente: no tienes que sentir culpa por querer poder. No eres moralmente inferior por desear más. No eres menos espiritual, ni menos humano, ni menos noble por querer crecer, liderar, dominar tu entorno. ¿O acaso crees que lo natural es vivir perpetuamente con miedo, esperando pasivamente migajas, repitiendo mantras vacíos sobre humildad mientras te consumes por dentro? La naturaleza no premia al que espera pasivamente. Premia al que actúa con determinación. Al que se adapta inteligentemente. Al que empuja los límites establecidos. El león no pide permiso para cazar. El árbol no se disculpa por crecer más alto que los demás. Y tú, con toda tu conciencia, tu historia, tu inteligencia única, ¿vas a seguir escondiéndote por miedo a ser demasiado? Pero claro, esto no se trata solo de ambición externa. Se trata fundamentalmente de identidad. Porque cada vez que reprimes tu deseo natural de poder, estás enterrando una parte esencial de ti. Estás diciendo implícitamente: no merezco ser más fuerte. No merezco liderar. No merezco ganar. Y esa frase, aunque no la pronuncies jamás en voz alta, se convierte silenciosamente en tu verdad operativa. Se instala en lo más profundo de tu sistema nervioso y desde ahí empieza a decidir por ti, sin que lo notes. Mira tu vida con honestidad brutal. Hazlo ahora mismo. ¿Cuántas veces tomaste la decisión correcta solo porque era la que menos ruido iba a generar?
¿Cuántas veces te traicionaste a ti mismo en nombre de la armonía, de la paz, del equilibrio exterior? ¿Y cuánto te ha costado realmente ese sacrificio? Te vendieron hábilmente la idea de que renunciar a tu fuerza te hacía moralmente superior. Pero lo que nunca te dijeron es que no siempre gana el mejor. Y si todavía crees que la vida premia automáticamente al más justo, al más noble, al más sacrificado, estás viviendo en un cuento infantil que el sistema escribió para mantenerte quieto. A ti y a todos los que, como tú, aún creen que el mérito es una escalera directa al éxito. ¿Quieres saber la verdad? La mayoría de quienes hoy ocupan la cima no llegaron allí por su bondad, ni por su esfuerzo inmaculado, ni por su moral intacta. Llegaron porque entendieron algo que tú aún te resistes a aceptar: este mundo no funciona con justicia, funciona con poder. Y eso duele. Duele profundamente porque has invertido media vida creyendo que si hacías lo correcto, si eras leal, si trabajabas con ahínco, eventualmente alguien reconocería tu valor. Lo que hiciste, sin darte cuenta, fue encerrarte en una jaula dorada, decorada con palabras hermosas como ética, disciplina y honestidad, mientras afuera los jugadores reales, los que entienden cómo se mueve el tablero, hacían sus jugadas sin pedir permiso. En ese proceso de adaptación, estabas renunciando a algo mucho más valioso que el éxito exterior, estabas renunciando a ti mismo. Aquí entra una idea más peligrosa aún: la autoanulación disfrazada de virtud. Ese hábito tóxico de minimizarte para no incomodar, de reducir tu voz para no opacar, de sacrificar tus ideas para evitar el conflicto. Lo haces tan a menudo que ya ni lo notas. Y lo peor es que te sientes orgulloso de hacerlo, como si eso te hiciera mejor persona. Pero no te hace mejor, te hace invisible. Te hace prescindible. Te hace olvidable. Y ese es el castigo más cruel que puede recibir alguien con potencial: ser ignorado, no por los demás, sino por sí mismo. Entonces, ¿qué haces cuando te das cuenta de que el éxito no es cuestión de ser bueno, sino de estar despierto? Haces lo que los que sobreviven siempre han hecho: despiertas. No te conviertes en un monstruo, no dejas de sentir, no te vuelves una máquina fría. Lo que haces es dejar de mentirte. Dejas de fingir que no quieres lo que sí quieres. Dejas de disfrazar tus sueños de prudencia. Y te digo más: necesitas volver a sentir hambre. Hambre real. De esa que no se calma con likes, ni con aplausos, ni con palmaditas en la espalda. Hambre de propósito, de dirección, de influencia. Porque quien no tiene hambre no se mueve, y quien no se mueve inevitablemente queda atrás. Vivimos en una era de sobreestimulación y vacío existencial. Todos buscan desesperadamente ser vistos, pero pocos saben realmente quiénes son. Nos enseñaron a proyectar, no a construir. Nos enseñaron a parecer, no a ser. Y eso mata más sueños que el fracaso, porque cuando solo vives para mantener una imagen, todo lo demás se pudre por dentro. El poder verdadero no es el que se grita, es el que se siente. Es esa calma brutal que posee a alguien que sabe lo que vale, que sabe que puede perderlo todo y reconstruirlo desde cero, que no necesita demostrar su fuerza porque ya la tiene integrada en cada fibra de su ser. Ese tipo de poder no se aprende en libros ni se hereda pasivamente. Se gana. Y se gana enfrentando la verdad de frente. ¿Y sabes cuál es esa verdad que nadie quiere enfrentar? Que nadie va a venir a salvarte. Nadie va a premiarte por tu bondad. Nadie va a reconocer tu lucha interna si tú no la conviertes en acción visible. Puedes ser la persona más íntegra del mundo y aún así morir olvidado, porque este mundo no valora lo que callas, valora lo que haces. Así que actúa. Decide. Y usa el poder que tienes, no para dominar a otros, sino para dominarte a ti mismo. Para convertirte en la versión más despierta, más afilada, más libre de ti. No te hace falta ser perfecto. Te hace falta ser real. Te hace falta ser fuerte. Te hace falta recordar que en este mundo no se trata de pedir permiso, se trata de dejar de necesitarlo. Porque una vez que dejas de pedir aprobación, dejas de ser esclavo. Y cuando dejas de ser esclavo, no hay absolutamente nada que te impida construir la vida que mereces. Sí, el camino es solitario. Sí, habrá ruido, críticas, resistencia.
Pero recuerda esto, los lobos no temen al ruido. Caminan entre él, viven en él, y aún así lideran. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando que el mundo te premie por ser bueno, o vas a convertirte en quien entiende el juego y empieza por fin a jugarlo? Si has llegado hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya empezó a romperse, algo que ya no encaja con el molde en el que te metieron. Y eso es bueno. Lo incómodo es el primer síntoma de que estás despertando. Pero ahora hay que dar un paso más. Hay que mirar algo que pocos quieren ver, el precio de ser consciente. Porque sí, abrir los ojos tiene un costo, y no es bajo. Cuando decides dejar de ser ingenuo, pierdes algo que antes te daba paz, la excusa. Ya no puedes culpar al sistema sin hacer nada. Ya no puedes quejarte del juego mientras te niegas a aprender sus reglas. Ya no puedes decir la vida es injusta y seguir cruzado de brazos. Porque una vez que entiendes cómo funciona el poder, estás obligado a hacer algo con ese conocimiento. Y esa responsabilidad pesa. Es como estar en un edificio en llamas mientras todos duermen. Puedes quedarte en silencio, salvarte tú solo, o gritar, despertar a los demás, asumir las consecuencias. Pero ya no puedes hacer como que no lo viste. ¿Por qué lo viste? Porque ahora lo sabes. Porque si estás leyendo esto, ya no eres el mismo de hace unos minutos. Y no hay vuelta atrás. Y aquí entra otro concepto que lo cambia todo, el valor de la sombra. ¿Lo conoces? Es el lado oscuro que todos tenemos pero que hemos aprendido a esconder, a negar, a reprimir. Nietzsche no hablaba de eliminar la sombra. Al contrario, hablaba de integrarla, de aceptarla, de convertirla en aliada. Porque tu sombra no es tu enemiga, es tu fuerza bruta. Es tu rabia contenida. Es tu fuego interno. Es esa parte de ti que no tolera la mediocridad, que no soporta la injusticia, que grita en silencio cada vez que te traicionas. Pero la has silenciado tanto tiempo que ahora te parece ajena, peligrosa, inaceptable. Y sin embargo, es ahí donde está tu poder. En lo que has negado. En lo que te dijeron que estaba mal. En lo que escondes por miedo a no ser aceptado. Porque tu ambición reprimida es creatividad sin usar. Tu ego reprimido es autoestima sofocada. Tu rabia reprimida es pasión sin canal. Todo lo que niegas se pudre por dentro y termina explotando o destruyéndote. ¿Quieres ser fuerte? Empieza por abrazar tu sombra. Por mirar de frente eso que te incomoda y preguntarte, ¿qué está intentando decirme? Porque solo cuando la reconoces puedes dirigirla. Solo cuando la integras puedes convertirla en combustible, no en veneno. Pero no basta con querer. Tienes que estar dispuesto a cruzar una línea que muchos temen, la del rechazo social. Porque el que se atreve a mostrar su fuerza incomoda. El que no se disculpa por su presencia genera tensión. Y si todavía necesitas ser querido por todos, prepárate para vivir una vida pequeña. Te lo digo sin rodeos, no puedes ser auténtico y ser aceptado por todos. Es imposible. No puedes crear algo grande sin que alguien lo odie. No puedes tomar decisiones reales sin que alguien te critique. Así que más vale que elijas, o te adaptas al rebaño y desapareces entre ellos, o te conviertes en lobo, con todo lo que eso implica. Y ojo, no hablo de destruir por destruir. No hablo de pisotear ni de volverte un tirano. Hablo de liderar tu propia vida sin pedir disculpas por ello. De moverte con firmeza incluso cuando tiemblen los demás. De hacer lo que tienes que hacer aunque te miren raro. Porque si tu libertad depende de la comodidad ajena, entonces no es libertad. Es teatro. Y aquí entra una palabra que incomoda aún más, sacrificio. Pero no el sacrificio que te enseñaron, ese de darlo todo por los demás. Hablo del sacrificio real. El que implica dejar atrás tu versión antigua para construir la nueva. El que exige romper con lo que ya no eres, aunque duela. El que implica matar la idea de ti que fue construida para agradar y parir una identidad más feroz, más libre, más auténtica. Ese es el precio, y pocos lo quieren pagar. Porque es mucho más cómodo vivir desde la queja, desde la victimización, desde la esperanza de que algún día algo externo cambie. Pero te lo repito, el cambio no viene de fuera. Viene de ti.
Y empieza cuando dejas de buscar razones para no hacer y comienzas a buscar razones para actuar. Y si crees que es demasiado tarde, estás equivocado. La mayoría empieza a vivir demasiado tarde. La mayoría despierta cuando ya perdió demasiado tiempo. Pero ese despertar es mejor que vivir dormido toda la vida. Porque cuando despiertas, cada minuto cuenta. Cada decisión tiene peso. Cada acción suma. Y por primera vez sientes que estás al mando. El éxito no es un resultado, es una posición interna. Es esa certeza de que, pase lo que pase fuera, tú tienes dirección, tienes foco, tienes fuego. Y no lo entregas por nada ni por nadie. Y ese tipo de persona, esa que no necesita que todo esté bien para avanzar, es la que termina ganando. Porque aquí va la parte más brutal de todas, este mundo no está diseñado para que ganes. Está diseñado para que consumas, para que obedezcas, para que dudes de ti, para que trabajes para los sueños de otros mientras los tuyos se pudren en la lista de espera. Así que si quieres ganar, vas a tener que romper las reglas del juego. Vas a tener que desconectarte del ruido. Vas a tener que dejar de vivir como se supone que debes vivir y empezar a vivir como tú decides. Y eso es un acto revolucionario. Pero también es un acto solitario. Porque no todo el mundo va a entender tu transformación. Algunos van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste egoísta, frío, arrogante. Déjalos hablar. Lo que realmente quieren decir es, ya no podemos controlarte. Y eso es exactamente lo que debe ser, incontrolable. Porque la verdadera fortaleza no está en levantar muros ni en gritar más fuerte. Está en no necesitar la aprobación de nadie para seguir caminando. Está en poder mirar a los ojos a quien sea, sabiendo que no te define, que no puede darte ni quitarte nada que tú no decidas entregar. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no compites con nadie. Ya no imitas. Ya no te escondes. Actúas. Decides. Construyes. Porque te has convertido, por fin, en eso que el sistema más teme, un ser humano libre. Y un ser humano libre es lo más peligroso que puede existir. Y si ser libre te convierte en un peligro, entonces enhorabuena. Porque ese es el verdadero sello de alguien que ha despertado. Empieza a incomodar sin siquiera intentarlo. Su sola presencia es un recordatorio para los que aún duermen. Pero hablemos de algo más profundo, algo que nadie te explicó cuando eras niño, cuando te llenaban de frases bonitas y esperanzas falsas. El éxito también exige matar partes de ti. No solo la versión débil. También aquella versión cómoda, amigable, incluso útil, pero obsoleta. Hay identidades que te sirvieron durante un tiempo, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir, pero ahora te están frenando. Ahora son lastre. Y el mayor error es aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo. Cada gran salto en la vida exige una pequeña muerte. Muerte del personaje, de la máscara, de esa imagen de ti que construiste para no perder afectos, para no sentir rechazo, para no enfrentar el conflicto. Pero si quieres cruzar al otro lado, tienes que dejar atrás al tú que era aceptado por todos. Porque ese tú no era real. Era una versión reducida, optimizada para agradar. Y es aquí donde mucha gente se queda atrapada, en el apego a su propia imagen, en el miedo a perder su lugar en el grupo. Pero esa necesidad de pertenecer es un veneno lento. Te mantiene encajado pero estancado. Te mantiene rodeado, pero solo porque nadie puede conocerte de verdad. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para ser libre, incluso si eso significa caminar solo? ¿Estás dispuesto a asumir el mando de tu vida, aunque eso signifique incomodar a otros? El poder está esperándote, pero el precio es la autenticidad total. ¿Lo pagarás? ¿Quieres pertenecer o quieres liberarte? Porque rara vez puedes tener ambas cosas. Esta elección no es abstracta, es brutalmente real. Significa perder amigos, abandonar entornos familiares, provocar rupturas dolorosas. Pero también significa reencontrarte con tu verdadero ser. Y eso no tiene precio. Mira, lo fácil es seguir siendo quien fuiste. Lo difícil es convertirte en quien puedes llegar a ser.
Lo fácil es repetir tus viejas historias. Lo difícil es escribir una nueva desde cero, sin garantías de éxito. Pero te aseguro algo, nada duele más que vivir una vida que ya no te pertenece. Aquí va una idea que pocos tienen el coraje de enfrentar: no hay éxito sin traición. No traición a otros, sino a lo que fuiste. A lo que prometiste cuando no sabías lo que ahora sabes. A lo que creías cuando aún vivías en la oscuridad. Porque si hoy sigues siendo fiel a tus ideas pasadas a pesar de haber crecido, entonces no eres leal, eres cobarde. No se trata de cambiar por capricho. Se trata de evolucionar con conciencia. De entender que lo que antes era una verdad absoluta puede ser ahora tu prisión. Tener el valor de traicionar tus viejas creencias cuando ya no te representan es un acto de poder personal. No todos lo logran. Algunos prefieren morir siendo coherentes con una mentira que vivir cuestionándolo todo. Pero aquellos que avanzan, los que realmente dejan huella, comparten algo esencial, se permiten romperse. Romper sus certezas, sus vínculos falsos, sus excusas cómodas. Se permiten vaciarse completamente para volver a llenarse de algo más puro, más potente, más auténtico. Y tú, si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sientes. Ya no te basta con lo que antes te servía. Ya no te llena lo que antes te calmaba. Ya no puedes ignorar la tensión entre quien fuiste y quien podrías llegar a ser. Y eso es el inicio. Esa incomodidad persistente es el umbral. Ahora bien, cuando empieces a cruzarlo, aparecerá un nuevo enemigo, la nostalgia. Esa voz seductora que te susurra: vuelve, antes estabas más tranquilo. Esa tentación de regresar al molde, de volver a la versión antigua y cómoda de ti mismo. Y lo más perverso es que a veces tiene razón, a veces el dolor de crecer es tan crudo que piensas que tal vez deberías haber seguido siendo quien eras. Pero no caigas en esa trampa. Porque la tranquilidad que sientes en el retroceso no es paz verdadera, es anestesia. Y toda anestesia es temporal. Entonces, ¿qué haces? Sostienes la incomodidad. La atraviesas por completo. Te vuelves un experto en habitar lo incierto, porque la incertidumbre es el idioma nativo de quienes están rompiendo límites. Y cuanto más cómodo te sientas en lo incierto, más rápido avanzarás. La mayoría se queda esperando garantías que nunca llegan. Los grandes movimientos nacen en el caos. Los grandes cambios se construyen sobre la duda persistente. Y los verdaderos líderes son aquellos que saben moverse sin mapas, confiando solo en su brújula interna. ¿Y qué viene después? La inevitable soledad. Pero no la soledad que destruye, sino la que purifica. La que separa el ruido de la verdad. La que te deja frente al espejo, sin máscaras ni pretensiones. Es entonces cuando finalmente puedes empezar a construir algo genuino. Porque solo cuando estás verdaderamente a solas contigo mismo descubres si realmente confías en ti. Solo ahí surge la pregunta más crucial: ¿puedo sostenerme sin aplausos? ¿Puedo avanzar sin testigos? ¿Puedo existir sin validación externa? Y si la respuesta es sí, entonces ya no hay límites para ti. Porque en ese preciso momento comprendes que el éxito no está allá afuera esperándote como una recompensa. El éxito es un espejo, refleja exactamente lo que eres capaz de sostener internamente. ¿Quieres más poder? Hazte más fuerte. ¿Quieres más libertad? Hazte más responsable. ¿Quieres más impacto? Hazte más auténtico. No hay atajos. No hay trucos. Solo la verdad brutal de convertirte en alguien que no necesita pedir permiso para existir plenamente. Y ese alguien eres tú, no una versión nueva, no un personaje mejorado, no un avatar pulido. Eres tú sin los filtros, sin las mentiras, sin las cadenas autoimpuestas. Y cuando llegues ahí, cuando por fin dejes de intentar parecer algo que no eres, el mundo no tendrá más remedio que ver lo que realmente habita en ti. Y eso, te lo aseguro, es lo más poderoso que puedes llegar a mostrar. Si has resistido hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que se está quebrando y, simultáneamente, encendiendo. Porque solo aquellos que están realmente listos para el siguiente nivel soportan tanta verdad de golpe. Lo sabes. Lo sientes.
Algo en tus entrañas ya no puede volver a ser como antes. Pero antes de terminar, quiero lanzarte una última pregunta. No es cómoda. No es bonita. Es la pregunta que marca el punto de no retorno. ¿Estás dispuesto a convertirte en todo lo que sabes que puedes ser, incluso si eso significa destruir completamente lo que fuiste hasta ahora? Porque no hay salto sin pérdida. No hay evolución sin demolición. Vas a tener que quemar tu zona de confort. Vas a tener que decepcionar a algunos. Vas a tener que caminar solo, en silencio, mientras todos siguen bailando la música del rebaño. Pero ahí es donde ocurre la verdadera magia. Donde se abren puertas que no sabías que existían. Donde dejas de reaccionar y comienzas a crear. Este no es un mensaje de motivación superficial. Es un aviso. Es una llamada de atención para quienes están hartos de vivir anestesiados, obedeciendo normas que nunca eligieron conscientemente y soñando sueños que ni siquiera les pertenecen. Este mensaje no es para los tibios. Es para los que están listos para dejar de ser piezas manipuladas y comenzar a ser jugadores estratégicos en el tablero de su propia vida. Y ahora, escucha bien, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de hacerte las preguntas correctas. De aceptar que si quieres una vida radicalmente distinta, no puedes seguir actuando igual. El camino hacia el poder real comienza cuando dejas de negociar con tu potencial. Porque tu poder no reside en lo que aparentas. Está en lo que sostienes cuando nadie te observa. En lo que eliges cuando podrías rendirte. En lo que construyes mientras los demás solo opinan desde la barrera. Así que aquí va mi propuesta, sal de esta lectura con una sola misión. Silencia el ruido exterior. Apaga las voces ajenas. Y escucha lo que llevas demasiado tiempo ignorando, la voz brutal de tu autenticidad. Deja que te duela. Deja que te incomode. Y luego haz lo que pocos se atreven a hacer, actúa. Porque la acción es la única forma de que esta transformación sea real y permanente. Comenta abajo: ya no pido permiso para que sepa que has llegado hasta el final. Que no eres uno más del montón. Que algo se ha activado irreversiblemente en tu interior. Recuerda, no todos están hechos para despertar. Pero los que sí, encienden fuego donde otros solo ven cenizas. Y tú ya estás ardiendo. La semilla está plantada. Tú decides si florece majestuosamente o si te consumes en la posibilidad de lo que pudiste ser.